Harold se ajustó aún más su viejo abrigo a su delgado cuerpo mientras el viento frío azotaba las calles del centro. Sus zapatos estaban agujereados y sus calcetines estaban mojados por los charcos que no podía evitar. La gente pasaba apresurada sin mirarlo. Sus ropas caras y rostros cálidos eran un mundo aparte de su realidad. 3 años atrás, Harold había sido alguien completamente diferente. Recordaba la sensación de los trajes de seda contra su piel y el peso de los gemelos de oro. Recordaba las habitaciones de hotel con camas suaves y el servicio de habitaciones que llegaba en bandejas de plata. Sobre todo, recordaba el sonido de los aplausos que lo envolvían como lluvia cálida. Pero eso fue antes de que todo se derrumbara. Ahora Harold llevaba todo lo que poseía en una mochila que había visto días mejores. Un saco de dormir roto, 2 mudas de ropa que ya no le quedaban bien y una pequeña foto de su difunta esposa, Catherine. Ella había fallecido hacía 5 años, y el mundo de Harold se había derrumbado como un castillo de naipes en medio de una tormenta. Empezó a beber poco a poco, solo una copa de vino con la cena para aliviar la soledad. Luego se convirtió en una botella, luego en 2. Después dejó de cenar por completo y solo bebió hasta que el dolor desapareció. Sus conciertos se acabaron cuando faltó a 3 actuaciones seguidas. Su agente dejó de devolver las llamadas. Vendió su hermoso apartamento para pagar deudas. Harold se encontró en la calle más rápido de lo que jamás imaginó. Es increíble lo rápido que puede cambiar una vida, pensó mientras caminaba arrastrando los pies por la acera. Un día estarás actuando para presidentes y reyes. Al día siguiente eres invisible para todos los que te rodean. Su estómago emitió un fuerte gruñido que resonó en el espacio vacío donde debería haber estado su última comida. No había comido en 2 días. El refugio había estado lleno la noche anterior y el comedor social no abriría hasta mañana. Harold se detuvo y se apoyó en una farola, mareado. Fue entonces cuando vio el restaurante italiano Romanos. La cálida luz amarilla se derramaba sobre la acera como miel. A través de los grandes ventanales, Harold pudo ver a las familias disfrutando de sus comidas. Los niños reían mientras los padres sonreían con sus copas de vino. Los camareros se movían entre las mesas con platos de pasta humeante y pan fresco que le hacían la boca agua a Harold. Pero lo que llamó su atención no fue la comida. Fue el piano. En un rincón del comedor había un hermoso piano de cola negro. Su superficie brillaba bajo las suaves luces del restaurante, y Harold pudo ver que estaba bien cuidado. Ya no muchos restaurantes tenían pianos de verdad. La mayoría reproducía música grabada por altavoces. Pero este piano era real, esperando a que alguien le diera vida. Los dedos de Harold hormigueaban. Incluso después de 3 años en la calle, incluso después de toda la bebida, el dolor y la pérdida, sus dedos recordaban. Recordaban cada escala, cada acorde, cada delicado pasaje que había aprendido durante 40 años tocando. La música era como respirar para Harold. Incluso cuando todo lo demás había desaparecido, la música permanecía en su interior. Se quedó de pie frente a Romanos durante 20 minutos, observando a la gente comer, hablar y disfrutar de la velada. Una pareja joven compartía el postre, dándose cucharadas de pastel de chocolate. Un hombre mayor leía el periódico mientras tomaba café. Una familia con hijos adolescentes debatía en voz alta sobre dónde ir de vacaciones el próximo verano. Todas personas normales viviendo vidas normales. Harold se preguntó si tenían idea de lo valiosa que era la normalidad. Un hombre bien vestido de unos 50 años salió del restaurante, hablando en voz alta por teléfono sobre un negocio. Miró a Harold con la mirada que la gente le da a las personas sin hogar. Un destello de incomodidad seguido de una ceguera decidida. El hombre corrió a su lujoso coche y se marchó sin pensárselo 2 veces. Harold tocó la foto en su bolsillo. Catherine siempre había creído en su música, incluso cuando él dudaba de sí mismo. Durante sus 20 años de matrimonio, se había sentado en primera fila en todos los conciertos, por pequeños que fueran.
Conocía todas las piezas de su repertorio y tarareaba suavemente mientras él practicaba en casa. Toca con el corazón, solía decir. Los dedos seguirán. De pie en el frío, viendo la cálida luz que se filtraba por las ventanas de Romano, Harold tomó una decisión que lo sorprendió incluso a él mismo. Iba a preguntar si podía tocar el piano a cambio de una comida. La idea lo aterrorizaba. No había actuado para nadie en 3 años. Tenía la ropa sucia. Tenía el pelo largo y despeinado, y probablemente olía a las calles donde dormía. Pero la alternativa era otra noche con el estómago vacío y la creciente debilidad que le producía no comer. Harold tenía su orgullo, pero el orgullo no llenaba un estómago vacío ni ahuyentaba el constante dolor del hambre. Caminó lentamente hacia la entrada del restaurante, ensayando lo que diría. Le temblaban las manos, pero esta vez no de frío. Le temblaban de nerviosismo y de algo más. De emoción. La posibilidad de volver a tocar las teclas del piano, de componer música, de recordar quién era. Harold hizo una pausa. Se detuvo en la puerta y miró su reflejo en el cristal. El hombre que lo miraba parecía un extraño. Su rostro estaba demacrado, su barba canosa y desaliñada, y sus ojos tenían la mirada vacía de quien lo ha perdido todo. Pero en lo profundo de esos ojos, si se miraba con atención, aún se podía ver al artista que una vez hizo llorar al público con su hermosa música. Enderezó los hombros y extendió la mano hacia el pomo de la puerta. Dentro, podía oír el suave murmullo de una conversación entre el tintineo de vasos y cubiertos. El piano permanecía silencioso en su rincón, paciente como un viejo amigo esperando un reencuentro. Harold respiró hondo y entró en Romanos, sin saber que ese instante cambiaría no solo su vida, sino la de todos en esa cálida habitación dorada. A veces, las decisiones más importantes que tomamos son las que más nos asustan. Y a veces, cuando creemos que no tenemos nada que perder, descubrimos que aún tenemos todo por dar. La puerta se cerró tras él con un suave tintineo, y comenzó la nueva etapa de Harold. La calidez del restaurante de Romano lo golpeó como un abrazo tras horas de frío. El olor a ajo, hierbas frescas y pan recién horneado le llenó la nariz y le provocó un nudo de anhelo en el estómago. Por un instante, se quedó de pie en la puerta, abrumado por la diferencia sensorial entre la crudeza de la calle y este acogedor refugio. Vincent Romano, el gerente del restaurante, lo notó de inmediato. A sus 45 años, Vincent había trabajado en restaurantes toda su vida adulta y podía detectar problemas desde el otro lado de un comedor abarrotado. Su primer instinto fue acompañar a este desaliñado desconocido afuera antes de que los demás clientes se quejaran. Pero algo en la postura de Harold lo detuvo. La mayoría de las personas sin hogar que entraban en establecimientos de lujo se movían con el paso lento de la derrota o con la postura agresiva de quien busca la confrontación. Harold tenía una postura diferente. A pesar de su abrigo roto y sus zapatos gastados, se comportaba con una serena dignidad que a Vincent le desconcertó. Vincent se acercó con cuidado, con la mano lista para hacer una señal al guardia de seguridad si era necesario. «Disculpe, señor», dijo en voz baja. «¿Puedo ayudarle en algo?» Harold se giró para mirarlo, y Vincent se impresionó al ver su mirada. Estaba cansada y triste, pero reflejaba inteligencia en algo más. Esperanza, tal vez, o determinación. Cuando Harold habló, su voz era culta y educada, con la dicción cuidadosa de alguien educado. «Buenas noches», dijo Harold. «Disculpe mi apariencia. Sé que es una petición inusual, pero no he comido en 2 días y me preguntaba si podría considerar un intercambio». Vincent arqueó una ceja. Había escuchado todo tipo de historias tristes a lo largo de los años. Personas que decían ser veteranos, antiguos dueños de negocios, víctimas de robo de identidad, todos buscando comida o dinero gratis. Se preparó para otra historia familiar de aflicción. «¿Qué clase de oficio?», preguntó Vincent, cruzándose de brazos. Harold señaló el piano del rincón. «Me fijé en que tienes un instrumento precioso ahí».
Soy pianista. O mejor dicho, era pianista. Si me permitieras tocar durante la cena, te agradecería una comida sencilla. Nada sofisticado, solo algo para comer. Vincent casi se rió a carcajadas. El viejo piano había sido el orgullo y la alegría de su padre cuando Romanos abrió hace 30 años. Papá Romano soñaba con música elegante para las cenas, con crear un ambiente como el de los restaurantes elegantes de Nueva York. Pero nunca habían podido permitirse un pianista de calidad, y el instrumento servía principalmente como decoración costosa. De vez en cuando, algún niño de algún cliente golpeaba las teclas, pero eso era todo. ¿Me estás diciendo que eres pianista?, preguntó Vincent, sin molestarse en ocultar su escepticismo. Lo soy, respondió Harold simplemente. Sé cómo me veo y entiendo tu duda, pero llevo más de 40 años tocando el piano. Estudié en Juilliard y toqué profesionalmente hasta que, bueno, circunstancias recientes cambiaron mi situación. La mención de Juilliard llamó la atención de Vincent. Su hija estudiaba música en la universidad y había hablado muchas veces de la famosa escuela. Aún así, cualquiera podía decir que había ido a cualquier parte. Vincent recorrió el restaurante con la mirada. Era martes por la noche, lleno, pero no abarrotado. El cliente habitual parecía relajado y feliz. Añadir música en vivo podría ser agradable, incluso si este anciano solo pudiera usar palillos. Lo que realmente convenció a Vincent no fueron las palabras de Harold. Fue su mirada al piano. Había añoranza en sus ojos, como la que se puede mirar a un amor perdido. Vincent había visto esa expresión en el rostro de su padre cada vez que hablaba de su país de origen y de la familia que habían dejado atrás. Mira, dijo Vincent, tomando una decisión rápida. Te propongo un trato. Puedes jugar 1 hora. Si a los clientes les gusta, te daré una cena completa. Si no, se encogió de hombros. Bueno, al menos lo habrás intentado. El rostro de Harold se iluminó con la primera sonrisa genuina. Mile Vincent lo había visto. Gracias, dijo con la voz cargada de emoción. No se arrepentirán. Vincent no estaba tan seguro. Volvió a mirar alrededor del comedor, observando que clientes probablemente se quejarían si las cosas salían mal. La mesa de Thornfield sin duda tendría opiniones. Siempre las tenía. La pareja de ancianos junto a la ventana parecía bastante amable, y a la familia con adolescentes probablemente no le importaría. ¿Cómo te llamas?, preguntó Vincent. Harold. Harold Whitman. Bien, Harold, déjame presentarte la sala. Vincent caminó hacia el centro del restaurante y alzó la voz. Damas y caballeros, tenemos un regalo especial esta noche. El señor Harold les ofrecerá música de piano en vivo para su disfrute. La reacción fue mixta. Algunos levantaron la vista con cierto interés. Otros parecieron molestos por la interrupción. Algunos clientes sonrieron cortésmente y asintieron. Margaret Thornfield, vestida con perlas y un vestido caro, le susurró algo a su marido que los hizo reír a ambos. Vincent captó su mirada y ella le dirigió una mirada que decía claramente: más vale que esto sea bueno. Harold caminó lentamente hacia el piano, con sus zapatos gastados en silencio sobre la alfombra. Varios comensales sacaron sus teléfonos, y Vincent se dio cuenta de que probablemente esperaban un entretenimiento inadecuado. Empezó a preocuparse por haber cometido un error. Si esto salía mal, podría dañar la reputación del restaurante, pero ya era demasiado tarde para cambiar de rumbo. Harold ya se estaba acomodando en el banco del piano, ajustando su altura con la atención de quien sabe lo que hace. Abrió la tapa y examinó las teclas, pasando los dedos suavemente sobre ellas sin presionarlas. Es un instrumento precioso, le dijo Harold a Vincent. Un piano de media cola Steinway, si no me equivoco. Tu padre tenía un gusto excelente. Vincent se sorprendió de que Harold supiera la marca del piano y que hubiera adivinado quién era su padre. Quizás este anciano era más de lo que parecía. Harold flexionó los dedos y respiró hondo.
El restaurante se había vuelto más silencioso. La mayoría de las conversaciones se habían convertido en susurros. Todas las miradas estaban puestas en el indigente al piano, y Vincent podía sentir la presión de la expectación en la sala. ¿Alguna petición?, preguntó Harold, mirando a su alrededor con una sonrisa amable. Toca lo que quieras, respondió Vincent. Solo hazlo bien, asintió Harold y puso las manos sobre las teclas. Por un instante, sus dedos flotaron allí, y Vincent vio cómo décadas de memoria muscular se despertaban. La postura del anciano cambió, sus hombros se enderezaron, y de repente, ya no parecía un vagabundo. Parecía un músico. Margaret Thornfield no podía creer lo que estaba presenciando. Había ido a Romanos a cenar tranquilamente con su esposo, Charles, esperando el ambiente refinado habitual que habían disfrutado durante años. En cambio, estaban siendo sometidos a lo que parecía una cena teatro con un vagabundo. Charles, ¿estás viendo esto?, susurró, sacando su teléfono discretamente. Vincent se ha vuelto completamente loco. Estamos pagando precios desorbitados por comer al lado de un indigente. Charles se ajustó las gafas caras y miró hacia el piano donde Harold se estaba acomodando. Quizás deberíamos darle una oportunidad, querido. Vincent no haría esto sin razón. Margaret puso los ojos en blanco. Su marido era demasiado generoso para su propio bien. Esa era exactamente la clase de pensamiento que había llevado a los problemas de su hijo. Demasiada comprensión, pocos estándares. Levantó el teléfono, con el dedo sobre el botón de grabar. Estoy documentando esto, anunció a su mesa. Cuando esto salga mal, Vincent necesita ver qué tipo de experiencia les está brindando a sus clientes. En la mesa detrás de ellos, el estudiante universitario Brian Wu ya estaba transmitiendo en vivo en redes sociales. Chicos, no se lo van a creer, le susurró a su teléfono. Estoy en un restaurante italiano elegante y acaban de dejar que un vagabundo cualquiera se siente al piano. Esto va a ser increíble o un completo desastre. Su novia, Jenny, parecía incómoda. Quizás no deberíamos grabarlo, sugirió en voz baja. Se siente horrible. ¿Bromeas? Esto se va a viralizar de todas formas, respondió Brian, ajustando su ángulo para sacar una mejor foto de Harold. Míralo. Apenas puede permitirse ropa, pero cree que puede tocar el piano en Romanos. Esto es pura comedia. 2 mesas más allá, la familia Patel tenía una conversación diferente. El doctor Ravi Patel había visto suficiente de la vida como para saber que las circunstancias podían cambiar rápidamente para cualquiera. Su esposa, Priya, sintió lástima por el anciano, mientras que sus hijas gemelas de 16 años solo sentían curiosidad por saber qué pasaría después. «Papá, ¿por qué todos se ponen tan raros con esto?», preguntó Dia, una de las gemelas. «Porque la gente hace suposiciones», respondió el doctor Patel en voz baja. «Ven su ropa y creen saber su historia». «Pero ¿y si de verdad no sabe tocar?», preguntó su hermana, Meera. «Entonces escucharemos con educación y seremos». «Son amables», dijo su madre con firmeza. «Eso es lo que hace la gente decente». Los camareros habían dejado de hacer su habitual bullicio y observaban desde los extremos del comedor. Josepe, el jefe de camareros, negó con la cabeza en señal de desaprobación. «Esto no es bueno para el negocio», le murmuró a su colega Rosa. «La gente viene aquí a comer, no a ver artistas callejeros». Rosa no estaba tan segura. «Quizás sea agradable. Mi abuela tocaba el piano. La música hace que la comida sepa mejor», decía siempre. «Tu abuela no cenaba en Romanos», respondió Josepe. «Esta gente espera clase, no casos de caridad». Cerca de la puerta de la cocina, Vincent estaba de pie con los brazos cruzados, dudando ya de su decisión. Podía ver la cara de desaprobación de Margaret Thornfield, podía oír la conversación susurrada que se extendía por la sala. Su padre había forjado la reputación de romano en la constancia y la elegancia. ¿Qué pensaría papá del espectáculo?
Harold parecía ajeno al bullicio que lo rodeaba. Estaba concentrado por completo en el piano, recorriendo sus bordes con las manos con la reverencia de quien saluda a un viejo amigo. El instrumento era realmente hermoso, de ébano pulido con herrajes de latón que brillaban bajo la tenue luz. «Míralo fingiendo saber lo que hace», susurró Margaret lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Probablemente nunca haya visto un piano tan caro en su vida. La audición mejorada de Harold captó su comentario. Por un instante, sus hombros se tensaron. Pero entonces recordó las palabras de Catherine. «Deja que la música hable por sí sola, Harold. Nada más importa cuando tocas». La joven madre de la mesa 12 le tapó los ojos a su hija de 8 años. «No me mires fijamente, cariño. Es de mala educación». Pero su hija estaba fascinada. «¿Por qué todos son tan malos con el músico? Mamá, ni siquiera ha tocado nada todavía». «¿De boca de bebés?», pensó Harold. La niña tenía razón. No había tocado ni una sola nota, pero la sala ya estaba llena de críticas y expectativas. Ya lo había experimentado antes, aunque en circunstancias muy diferentes. Incluso en sus tiempos de sala de conciertos, el público a veces decidía si les gustaba una actuación antes de que comenzara. Basándose en la reputación de los artistas o en su propio estado de ánimo, Brian ajustó su teléfono para captar más reacciones de la sala. Su transmisión en vivo ganaba espectadores a cada minuto, con comentarios que inundaban la sala. «Vergüenza», escribió un espectador. «Esto es tan incómodo», escribió otro. «Giro argumental». «Es realmente increíble», sugirió un tercero. Pero la mayoría de los comentarios eran variaciones de risa y burla. Gente sintonizando para ver lo que suponían que sería un vergonzoso fracaso. Harold probó algunas teclas en silencio, comprobando la afinación y el funcionamiento del piano. Estaba en excelentes condiciones. Alguien lo había cuidado bien, aunque no se usara para actuaciones con regularidad. El tacto era sensible, el tono rico y cálido. Le recordaba al Steinway que tenía en su apartamento, el que había vendido junto con todo lo demás cuando se le acumularon las facturas. Margaret se inclinó de nuevo hacia su marido. «Dentro de 30 segundos, Vincent tendrá que parar este circo. Míralo. Le tiemblan las manos. Probablemente esté borracho o drogado, o ambas cosas». Pero Margaret se equivocaba sobre por qué le temblaban las manos a Harold. No era por sustancias ni por miedo. Era por la anticipación y la emoción. Hacía más de un año que no tocaba un piano de verdad. Sus dedos ansiaban volver a tocar, recordar lo que se sentía ser Harold el pianista en lugar de Harold el hombre invisible de la calle. Vincent miró su reloj y se tomó nota mental de darle a Harold exactamente 1 hora, como le había prometido. Si esto salía mal, desconectaría el servicio rápidamente y ofrecería postre gratis a los clientes afectados. Si salía bien, bueno, ya se ocuparía de esa posibilidad cuando se presentara. Harold observó la sala llena de rostros expectantes. Algunos curiosos, otros escépticos, otros abiertamente hostiles. En realidad, no era tan diferente de cualquier otro público. Cada artista se enfrentaba a dudas, las propias y las de los demás. La única diferencia era que esa noche había mucho más en juego que nunca. Pensó en todas las salas de conciertos donde había actuado, todos los lugares prestigiosos y públicos distinguidos. Ninguno había sido tan importante como ese momento en un pequeño restaurante italiano tocando para su cena. No se trataba de fama, ni de críticas, ni de ascender profesionalmente. Se trataba de recordar quién era bajo las capas de pérdida y decepción. Harold puso las manos sobre las teclas y cerró los ojos un segundo, sintiendo el peso familiar y la promesa del instrumento bajo sus dedos. Cuando abrió los ojos, la sala se había quedado en completo silencio, como si todos contuvieran la respiración. Era hora de mostrarles lo que la música podía hacer. Los dedos de Harold tocaron las teclas con la delicadeza de quien saluda a un amigo querido tras una larga separación.
La primera nota de Clare Delon de debut flotó en romanos como la niebla de la mañana, suave y tentativa. Por un instante, el sonido pareció flotar en el aire, frágil y cuestionable. Margaret Thornfield le sonrió con sorna a su marido, con el teléfono aún listo para grabar lo que supuso que sería un vergonzoso fracaso. Pero cuando la mano izquierda de Harold se unió a una delicada nota grave, algo cambió en su expresión. El sonido no era el que esperaba. La memoria muscular de Harold empezó a despertar, como flores que se abren a la luz del sol. Sus dedos, aunque curtidos y delgados, se movían con creciente confianza sobre las teclas. La vacilante frase inicial de Clare Delon se hizo más fuerte, más segura, a medida que años de entrenamiento se reafirmaban. Brian Gu, aún transmitiendo en vivo, ajustó su teléfono para grabar mejor el audio. Los comentarios en su transmisión cambiaban de tono. Un momento, sí que sabe tocar. Esto no suena tan mal. ¿Es este el vagabundo o cambiaron de gente? La melodía se elevó por encima del suave acompañamiento, y Harold sintió que algo dentro de él se desprendía. Así era él. No era el hombre que dormía en portales o mendigaba comida, sino el artista capaz de transformar el silencio en belleza, capaz de hablar directamente a los corazones a través del lenguaje de la música. El doctor Patel dejó de cortar el pollo y levantó la vista, genuinamente sorprendido. Sus hijas se habían quedado en silencio. Su parloteo adolescente había sido reemplazado por una atención concentrada. Incluso ellas reconocieron que algo especial estaba sucediendo. Papá susurró, «Me era. Es realmente bueno». En la ventanilla de servicio de la cocina, Jeppe se detuvo con un plato en las manos. La melodía era cautivadoramente hermosa, interpretada con una destreza técnica que hacía que su duda anterior pareciera absurda. Rosa le sonrió con complicidad. «Mi abuela tenía razón», dijo en voz baja. «La música lo hace todo mejor». La confianza de Harold crecía con cada compás. Su cuerpo recordaba las incontables horas de práctica, los años de lecciones, la memoria muscular forjada durante décadas de interpretación. Su postura se enderezó con naturalidad al adaptarse al ritmo de la interpretación, y sus movimientos se volvieron fluidos y elegantes. La acústica del restaurante era sorprendentemente buena para un espacio no diseñado como sala de conciertos. El cálido tono del piano llenaba cada rincón sin abrumar la conversación, creando una atmósfera íntima que realzaba la experiencia gastronómica en lugar de dominarla. Margaret se encontró bajando el teléfono sin darse cuenta. La música estaba teniendo un efecto inesperado. Le hacía recordar cosas que había olvidado. Su padre leyéndole junto a la chimenea cuando era pequeña. Su baile de bodas con Charles hacía 30 años. Las nanas que le cantaba a su hijo cuando era un bebé, antes de que todo se complicara. Harold pasó con fluidez a la sección central, más compleja, de la pieza, con sus dedos bailando sobre las teclas con creciente expresividad. La dinámica crecía y se desvanecía como olas, creando imágenes y sonidos que hablaban directamente a las emociones. El joven Brian dejó de susurrar comentarios a su público telefónico y se limitó a escuchar. La música estaba teniendo un efecto en toda la sala. Las conversaciones se habían calmado naturalmente, convirtiéndose en murmullos respetuosos, e incluso los camareros se movían con más cuidado para no interrumpir la actuación. Vincent observaba desde su puesto cerca del escenario, y su ansiedad se transformó en asombro. No se trataba solo de una interpretación competente. Era arte. La técnica del anciano era impecable, su interpretación sofisticada y profundamente sentida. ¿Cómo había acabado alguien con semejante habilidad en la calle? Harold se sumergió en la música, sintiéndose más el mismo que en 3 años. El familiar peso de las teclas bajo sus dedos. La forma en que el piano respondía a su toque, la precisión matemática necesaria para ejecutar pasajes complejos. Todo volvía a su mente como un torrente de recuerdos de una vida anterior. La familia Patel había dejado de comer por completo, absorta en la belleza de la interpretación.
El doctor Patel reconocía el verdadero talento al oírlo, y esto era excepcional desde cualquier punto de vista. Su esposa se inclinó sobre la mesa y le apretó la mano. Ambos comprendieron que estaban presenciando algo extraordinario. A medida que Harold se acercaba al clímax de Clare Delon, todo el restaurante se transformó. Lo que había comenzado como una cena con ruido de fondo se había convertido en un concierto improvisado. Los clientes que se habían mostrado escépticos o desdeñosos ahora se inclinaban hacia adelante, atraídos por el paisaje emocional que Harold estaba creando. La niña de 8 años en la mesa 12 tiró de la manga de su madre. «Mami, la música me hace sentir feliz y triste al mismo tiempo. ¿Te parece bien?» Su madre asintió, con lágrimas inesperadas formándose en sus ojos. «Sí, cariño. Eso es lo que hace la buena música. Nos hace sentir cosas que no sabíamos que sentíamos». Las manos de Harold se movían con creciente pasión a medida que alcanzaba la cima emocional de la pieza. Cada nota estaba colocada con precisión, cada frase moldeada con el cuidado de un maestro artesano. Esto no era solo tocar música. Esto era narración, comunicación emocional, arte en su forma más pura. El teléfono de Margaret estaba olvidado sobre la mesa. La mujer que había venido se preparó para burlarse de. El fracaso discográfico se sintió transportada por la belleza de la interpretación. La melodía le habló a algo profundo, algo que había enterrado bajo años de expectativas sociales y cinismo protector. Los espectadores de la transmisión en vivo de Brian ya no bromeaban. «Madre mía, este tipo es increíble. No esperaba llorar esta noche, pero aquí estamos. Alguien tiene que firmarle un contrato discográfico a este hombre». El giro inesperado del siglo. Harold sintió la familiar alegría de la comunicación musical fluyendo a través de él. Por eso dedicó su vida a la música. No por fama ni dinero, aunque habían sido agradables, sino por momentos exactamente como este. Momentos en los que la música conectaba a desconocidos, cuando la melodía se convertía en un lenguaje universal que todos podían entender. Mientras guiaba a Clare Delon hacia su suave conclusión, Harold pudo sentir que toda la sala estaba con él. El escepticismo y la burla habían sido reemplazados por algo mucho más poderoso. Reconocimiento. Estas personas reconocían el verdadero arte al oírlo, sin importar su presentación. Las notas finales se desvanecieron en el silencio, flotando en el aire como los últimos vestigios de un hermoso sueño. Por un instante, nadie se movió. El silencio era absoluto y reverente, el que sigue a una profunda experiencia artística. Luego, lentamente, comenzaron los aplausos. La doctora Elena Rodríguez casi se atragantó con el vino cuando Harold comenzó los primeros compases del preludio en do menor de Rachmaninoff. Dejó su copa con manos temblorosas y agarró el brazo de su esposo David con tanta fuerza que él hizo una mueca. «David», susurró con urgencia, su voz apenas audible por encima de la potente música. «No es cualquiera tocando». David levantó la vista de su pasta, ligeramente molesto por haber sido interrumpido durante lo que se había convertido en una banda sonora de escena sorprendentemente agradable. «¿Qué quieres decir?» Los ojos de Eleyanena estaban abiertos de par en par con incredulidad mientras observaba los dedos de Harold recorrer los complejos pasajes con una técnica impecable. La forma en que moldea esas frases, el robato en la línea melódica, ese patrón de digitación específico en las secciones difíciles. Solo he escuchado a una persona tocar Rachmaninoff exactamente así. Harold estaba completamente absorto en la música, con todo su ser concentrado en dar vida a la apasionante composición. El preludio exigía todo de un pianista: precisión técnica, profundidad emocional y resistencia física. Era una pieza que separaba a los intérpretes competentes de los verdaderos artistas, y Harold la tocaba con la maestría de quien había pasado años perfeccionando cada matiz. Elena se inclinó hacia adelante, estudiando el perfil de Harold mientras tocaba. Habían pasado 22 años desde que lo había visto actuar en el Carnegie Hall, pero ciertas cosas nunca habían cambiado.
La ligera inclinación de su cabeza durante los pasajes líricos, la forma en que su hombro izquierdo descendía ligeramente durante las complejas secuencias de bajo, la sonrisa casi imperceptible que se dibujaba en su rostro al ejecutar progresiones armónicas particularmente hermosas. «Elena, me estás asustando», dijo David. «¿Qué pasa?» Harold Bittman, suspiró, el nombre escapó de sus labios como una plegaria. «Ese es Harold Bittman tocando». David frunció el ceño. El nombre le sonaba, pero no lo ubicaba al instante. Elena lo había arrastrado a incontables conciertos de música clásica durante sus 15 años de matrimonio, y los nombres de los pianistas tendían a difuminarse en su memoria. La mente de Elena se remontaba a sus días de posgrado en el Conservatorio de Nueva Inglaterra. Había estado estudiando interpretación de piano, soñando con una carrera como concertista de piano. Harold Bittman ya era una leyenda entonces, un pianista estadounidense que se había formado en Viena y había conquistado el mundo de la música clásica europea. Recordaba el concierto como si fuera ayer. Carnegie Hall, octubre de 2003. Harold había interpretado el tercer concierto para piano de Rachmaninoff con la Filarmónica de Nueva York, y Elena había conseguido un asiento en el palco superior con su descuento de estudiante. La actuación había sido trascendental, una de esas raras experiencias musicales que se quedan grabadas en la memoria para siempre. Pero lo que más recordaba no era solo la brillantez técnica, sino la emoción. Harold había tocado con un sentimiento tan puro, con una vulnerabilidad tan completa que la mitad del público rompió a llorar al llegar al último movimiento. Elena abandonó el concierto sabiendo que ella misma nunca alcanzaría ese nivel artístico, y se centró en la educación musical en lugar de la interpretación. Ahora, al observar a este hombre sin hogar al piano de Romano, Elena estaba segura de que estaba viendo al mismo artista que le había cambiado la vida hacía tantos años. La técnica era inconfundible, pero más que eso, la inteligencia emocional y la madurez musical eran exactamente las mismas. Harold llegó a la sección culminante del preludio, moviendo las manos con una velocidad y precisión impresionantes sobre el teclado. La música se convirtió en pasajes de fortísimo aplastantes que exigían cada gramo de fuerza y habilidad. Y Harold lo interpretó con la potencia y el control de un maestro. «David, ese es Harold Bittman», repitió Elena con más insistencia esta vez. Era uno de los más celebrados pianistas de renombre del mundo. Lo vi tocar con grandes orquestas. Grabó para Deutsche Grammophon. Salió en la portada de una revista de música clásica. ¿Qué hace aquí?» David empezaba a comprender la agitación de su esposa. «¿Estás seguro? Quizás sea alguien que toca de forma similar». «No», interrumpió Elena con firmeza. «Escribí mi tesis de maestría sobre su interpretación del repertorio romántico. He estudiado grabaciones de su interpretación durante cientos de horas. Ese es, sin duda, Harold Bittman». A su alrededor, otros comensales estaban igualmente fascinados por la actuación, aunque no comprendían su significado como Elena. Margaret Thornfield permaneció sentada en un silencio atónito, su anterior burla reemplazada por un asombro genuino. Los estudiantes universitarios habían dejado de filmar y simplemente escuchaban, absortos en la fuerza emocional de la música. Elena intentó reconstruir lo que pudo haber sucedido. Harold había estado en la cima de su carrera a principios de la década de 2000, cobrando altos honorarios por recitales en solitario y conciertos. Recordaba haber leído entrevistas donde hablaba de su amada esposa, Catherine, quien lo acompañaba a cada actuación. Pero entonces, alrededor de 2008 o 2009, Harold simplemente desapareció de la escena concertística. Su agencia lo eliminó discretamente de su lista, las actuaciones programadas se cancelaron y dejaron de publicarse nuevas grabaciones. El mundo de la música clásica se preguntaba qué había sucedido, pero pianistas famosos iban y venían, y finalmente la gente dejó de preguntar. Elena había asumido que se había retirado para dar clases en algún conservatorio prestigioso o que se había mudado de vuelta a Europa. Nunca imaginó algo así. Harold pasó a la sección final del preludio,
y la música se volvió más introspectiva y melancólica. Su interpretación se mantuvo impecable, pero Elena percibió algo en su interpretación que no había existido 20 años atrás. Un profundo dolor, una comprensión de la pérdida que solo podía surgir de la experiencia vivida. La pieza concluyó con una serie de acordes poderosos y resonantes que parecieron sacudir los cimientos del restaurante. Harold sostuvo el último acorde, dejándolo resonar hasta que el último rastro de sonido se desvaneció en el silencio. Luego permaneció inmóvil un momento, con las manos apoyadas en las teclas y la cabeza ligeramente inclinada. El aplauso que siguió fue diferente al que recibió Clare Delon. Esta era la clase de ovación reservada para actuaciones extraordinarias, espontánea y sincera. La gente no solo aplaudió. Vitorearon, silbaron y expresaron su agradecimiento. Elena se puso de pie, aplaudiendo con lágrimas corriendo por su rostro. A su alrededor, otros también estaban de pie, conmovidos por una música que quizá no entendían intelectualmente, pero que sentían con todo el corazón. Harold levantó la vista, aparentemente sorprendido por la intensidad de la respuesta. Su mirada recorrió la sala, respondiendo a los aplausos con los amables gestos de alguien acostumbrado a las ovaciones. Aunque visiblemente abrumada por recibir una de nuevo después de tantos años, Elena respiró hondo y tomó una decisión que lo cambiaría todo. Tenía que hablar con él. Tenía que saber qué le había pasado a uno de los pianistas más grandes de su generación. Y tenía que hacerle saber que alguien reconocía no solo su talento, sino también su identidad. Tomó la mano de David y comenzó a caminar hacia el piano, con el corazón latiendo con fuerza de emoción y nerviosismo. Detrás de ella, oyó a otros clientes acercarse también a Harold, atraídos por la curiosidad y la admiración. Pero Elena llegó primero. Cuando Harold levantó la vista y la vio acercarse, vio un destello de preocupación en sus ojos. El cansancio de alguien que se había acostumbrado al juicio y al rechazo. «Señor Bittman», dijo en voz baja, con la voz apenas firme. «Harold Bittman». El cambio en la expresión de Harold fue inmediato y profundo. Sorpresa, miedo, reconocimiento y algo que podría haber sido alivio cruzaron su rostro en rápida sucesión. Por primera vez en 3 años, alguien lo había llamado por su nombre. Alguien recordaba quién era. Harold miró a la doctora. Elena Rodríguez con ojos que no se habían visto realmente en 3 años. Cuando ella pronunció su nombre, su verdadero nombre, el nombre que pertenecía a las salas de conciertos y estudios de grabación. Algo en su interior se quebró como el hielo que se derrite en primavera. «¿Te acuerdas?», dijo en voz baja, con la voz cargada de emoción. Elena asintió, con lágrimas aún frescas en las mejillas. Carnegie Hall, octubre de 2003. El tercer concierto de Roman Maninov con la Filarmónica de Nueva York. Cambiaste por completo mi comprensión de lo que podía ser la música a su alrededor. Los demás clientes se acercaron, presintiendo que algo importante estaba sucediendo, pero sin entender bien qué. Vincent se abrió paso entre la pequeña multitud, preocupado por el caos que se estaba volviendo en su restaurante. «¿Está todo bien aquí?», Vincent preguntó, mirando, confuso entre Elena y Harold. «Más que bien», respondió Elena, sin apartar la vista de Harold. «Vincent, ¿te das cuenta de quién ha estado jugando? ¿Tu piano? Soy Harold Whitman. Es uno de los pianistas clásicos más destacados de los últimos 50 años». El nombre no le decía nada a Vincent, pero la reverencia de Elena era inconfundible. Margaret Thornfield, que se había acercado con su teléfono, ahora olvidado en el bolso, sintió un escalofrío de vergüenza al recordar sus comentarios anteriores. Harold se levantó lentamente del banco del piano, con las piernas temblorosas después de estar sentado tanto tiempo. Pero más que eso, se sintió abrumado por la oleada de reconocimiento. No solo de Elena, sino de los rostros a su alrededor, que habían pasado del escepticismo al respeto. «No entiendo», dijo Brian, todavía con el teléfono en la mano, pero sin grabar. «¿Eres famoso o algo así?».
Elena se giró para dirigirse a la creciente multitud. Harold Whitman tocó con todas las grandes orquestas del mundo. Grabó para los sellos clásicos más prestigiosos. Los críticos lo llamaron uno de los mejores pianistas de su generación. ¿Qué pasó?, preguntó el doctor Patel, quien se había unido al grupo alrededor del piano con genuina preocupación y curiosidad. Harold encorvó ligeramente los hombros. La pregunta que tanto temía, la historia que nunca quiso contar, pero rodeado de rostros que mostraban interés en lugar de juicio, le resultó más fácil pronunciar las palabras de lo esperado. Mi esposa Catherine murió hace 5 años, comenzó Harold, con la voz apenas por encima de un susurro. Ella lo era todo para mí. Viajábamos juntos a cada concierto. Era mi ancla, mi inspiración, mi razón para tocar. El restaurante se había quedado en completo silencio. Incluso los camareros habían dejado de trabajar para escuchar, atraídos por la cruda honestidad en la voz de Harold. Tras su muerte, no pude funcionar. El dolor era tan abrumador que no podía comer, dormir ni tocar. Empecé a beber para adormecer el dolor y beber se volvió más importante que la música. Me perdí conciertos, cancelé giras. Mi agencia me despidió. Las reservas desaparecieron. Elena extendió la mano y tocó suavemente el brazo de Harold, ofreciéndole apoyo silencioso. Perdí mi apartamento, lo vendí todo, incluido mi piano, para pagar deudas. Pensaba que me recuperaría, que dejaría de beber y recuperaría mi carrera. Pero el alcohol se convirtió en una prisión, y antes de darme cuenta, estaba en la calle sin ningún lugar a dónde ir. Margaret Thornfield sintió un nudo en la garganta. Aquí estaba un hombre que había logrado todo lo que ella creía importante. Fama, éxito, reconocimiento, y todo había desaparecido ante la verdadera pérdida. Sus problemas con su hijo rebelde de repente parecían manejables en comparación. Pero tú tocas esta noche, dijo Elena en voz baja. Es aún más hermoso que antes. Hay una profundidad, una verdad emocional que no existía hace 20 años. Harold esbozó una pequeña sonrisa. El sufrimiento enseña cosas que el éxito nunca puede. Ahora entiendo la música de otra manera. Cuando toco, hablo sobre la pérdida, sobre la añoranza, sobre la esperanza. Sé lo que esas cosas realmente significan. Vincent se aclaró la garganta. Señor Whitman, le debo una disculpa. Y más que eso, me gustaría ofrecerle un puesto aquí. Música regular para la cena, 5 noches a la semana con un salario justo y todas las comidas que pueda comer. Harold abrió mucho los ojos. No tiene que hacer eso por lástima. No es lástima, respondió Vincent con firmeza. Son negocios. Mire a su alrededor. Harold siguió el gesto de Vincent y vio algo extraordinario. Todos los clientes del restaurante estaban reunidos alrededor de la zona del piano, olvidados de sus cenas. Pero más que eso, sus rostros mostraban algo que Vincent rara vez veía en sus clientes: alegría genuina. La música había transformado no solo a Harold, sino a todos los que la escuchaban. No he visto a mis clientes tan comprometidos, tan felices en años, continuó Vincent. No solo tocaste el piano esta noche. Creaste magia. Eso vale mucho más que una sola comida. Elena ya estaba sacando su teléfono. Harold, necesito hacer unas llamadas. Hay gente en el mundo de la música que necesita saber que estás bien, que necesita oírte tocar de nuevo. Ejecutivos de grabación, promotores de conciertos, directores de orquesta que todavía preguntan por ti. No sé si estoy listo para ese mundo de nuevo, dijo Harold vacilante. Quizás no sea el mismo mundo, asintió Elena. Pero un mundo nuevo, en tus propios términos esta vez. El joven Brian había estado escuchando atentamente toda la conversación. Miró su teléfono, que seguía transmitiendo en directo para varios cientos de espectadores, y tomó una decisión. Señor Whitman, dijo, levantando el dispositivo. He estado transmitiendo todo esto en directo. ¿Le importaría si cuento su historia? Creo que a mucha gente le gustaría saber lo que pasó esta noche.
Harold parecía inseguro, pero Elena asintió animándolo. Harold, has sido invisible durante 3 años. Quizás sea hora de que te vean de nuevo. Margaret se acercó vacilante. Su anterior arrogancia fue reemplazada por algo cercano a la humildad. Señor Bittman, le debo una disculpa. Lo juzgué antes de que tocara una sola nota, y me equivoqué por completo. Su música era extraordinaria. Harold le extendió la mano. Todos hacemos suposiciones, señora Thornfield. Margaret Thornfield. Ella le estrechó la mano, sorprendida por la calidez de su voz, a pesar de su comportamiento anterior. Señora Thornfield, sus suposiciones no eran descabelladas dada mi apariencia, pero gracias por escuchar con la mente abierta una vez que empezó la música. El doctor Patel dio un paso al frente con su familia. Señor Bittman, mis hijas están estudiando música. ¿Sería posible que volvieran a oírlo tocar algún día? Creo que podrían aprender mucho viéndolo tocar. Sería un honor, respondió Harold, mirando a las 2 adolescentes que lo observaban con renovado respeto. Rosa, la camarera que había mencionado a su abuela, se acercó con un plato de la mejor pasta de romano. El señor Bittman Vincent me pidió que le trajera esto. Es nuestro plato estrella, preparado exactamente como lo hacía mi abuela en Italia. Harold aceptó el plato con lágrimas en los ojos. Era la primera comida de verdad que le ofrecían en semanas, pero más que eso, era un gesto de aceptación y pertenencia. Mientras Harold daba el primer bocado a la pasta perfectamente preparada, Vincent anunció algo a todo el restaurante. Damas y caballeros, creo que todos hemos presenciado algo especial esta noche. El señor Bittman tocará aquí de martes a sábado a partir de la semana que viene. Espero que vuelvan a escucharlo. Los aplausos que siguieron fueron cálidos y sostenidos. La transmisión en vivo de Brian llovía con asombro y solicitudes de más información sobre la historia de Harold. Elena ya estaba escribiendo correos electrónicos a sus contactos en el mundo de la música clásica, pero Harold estaba concentrado en el simple placer de disfrutar de una deliciosa comida rodeado de personas que lo habían visto, que realmente lo habían visto tal como era. Por primera vez en 3 años, sintió que pertenecía de nuevo a algún lugar. El hombre invisible se había hecho visible, y el mundo era más brillante gracias a ello. La doctora Elena Rodríguez pasó todo el viaje a casa haciendo llamadas telefónicas. Le temblaban las manos al marcar números que no había llamado en años, contactando con colegas, antiguos profesores y contactos en la industria de la música clásica. Cada conversación comenzaba de la misma manera. No vas a creer a quien acabo de escuchar tocar el piano. Mientras tanto, en Romanos, Harold experimentaba algo que casi había olvidado: ser tratado con genuino respeto y amabilidad. Vincent había insistido en que se quedara a disfrutar de una cena completa, y el personal estaba entusiasmado con su nuevo pianista. La noticia ya corría por las redes sociales y las reservas para la semana siguiente empezaban a llegar en masa. Pero fue lo que sucedió a la mañana siguiente lo que realmente lo cambió todo. Elena llegó a Romanos a las 10 de la mañana con un portátil y un montón de revistas viejas de música clásica. Encontró a Harold sentado en una mesa de la esquina, con aspecto más descansado que en años. Vincent había conseguido que se alojara en un pequeño apartamento encima del restaurante. Nada lujoso, pero limpio y cálido, con una cama de verdad. Harold, dijo Elena, acomodándose en la silla frente a él. Tengo algunas cosas que mostrarte. Abrió su portátil y abrió un video de YouTube. Era la transmisión en vivo de Brian de la noche anterior, que ya había sido vista más de 50.000 veces. La sección de comentarios estaba llena de asombro y elogios. Esto es solo el comienzo, explicó Elena. Pero quería que vieras algo más primero. Sacó una revista de 2003, amarillenta por el tiempo, con la foto de Harold en la portada. El titular decía: el maestro estadounidense Harold Bittman conquista Europa. En la foto, Harold se veía seguro y refinado, con un smoking a su medida y sentado frente a un piano de cola.
Harold contempló la imagen de su yo más joven, sin apenas reconocer al hombre que solía ser. Parece una vida diferente, dijo en voz baja. Fue una vida diferente. Elena asintió. Pero Harold, el talento no desapareció. De hecho, ahora es más profundo, más significativo. Anoche lo demostró. Elena había pasado horas investigando la desaparición de Harold del mundo de la música clásica. Encontró recortes de periódicos sobre la muerte de su esposa Catherine, reseñas de sus últimas actuaciones antes de desaparecer y especulaciones sobre qué le había sucedido a uno de los pianistas más prometedores de Estados Unidos. El mundo de la música nunca te olvidó, le dijo. La gente todavía habla de tu grabación. Todavía me pregunto qué pasó. Había un agujero donde solías estar. Los ojos de Harold se llenaron de lágrimas. Pensé que me habían olvidado por completo. Pensé que lo había destruido todo. No destruiste nada, dijo Elena con firmeza. Sobreviviste. Y sobrevivir a veces significa perderlo todo por un tiempo. Vincent se acercó a su mesa con café y pasteles. Harold, espero que no te importe, pero he estado recibiendo llamadas toda la mañana. El video de ese joven de anoche está por todas partes. La gente quiere saber cuándo vuelves a tocar. Elena le mostró a Harold su teléfono, que estaba repleto de mensajes de profesionales de la industria musical. Harold, me han contactado 3 sellos discográficos diferentes, 2 compañías de conciertos, promotores y el director artístico de la Orquesta Sinfónica de Boston. Todos quieren conocerte. Harold se sintió abrumado. La atención era halagadora, pero también aterradora. Se había acostumbrado a la invisibilidad, a no tener expectativas sobre él. La idea de volver al estresante mundo de la música clásica profesional le hacía temblar las manos. No sé si estoy listo para todo eso, admitió. Elena se inclinó sobre la mesa y le tomó la mano. No tienes que decidirlo todo hoy, pero Harold, tienes algo valioso, una segunda oportunidad que la mayoría de la gente nunca tiene. Puedes reconstruir tu carrera a tu manera esta vez. Margaret Thornfield entró al restaurante con aspecto algo avergonzado pero decidido. Se acercó a su mesa con vacilación. Señor Bittman, espero que no le moleste la interrupción. Quería disculparme de nuevo por lo de anoche y quería preguntarle algo. Harold le hizo un gesto para que se sentara. A pesar de su comportamiento inicial, él pudo ver que estaba genuinamente arrepentida. Mi hijo Jonathan está pasando por momentos difíciles, continuó Margaret. Tiene 25 años, se graduó de una excelente universidad, pero ha perdido el rumbo. Ha estado luchando contra la depresión y problemas de adicción. Anoche, al escuchar tu historia y tu música, me di cuenta de que el éxito y el fracaso no son tan permanentes como pensaba. Harold asintió comprensivamente. ¿Qué puedo hacer para ayudar? ¿Considerarías hablar con él? Creo que escuchar a alguien que ha pasado por momentos realmente difíciles pero que ha encontrado la manera de recuperarse podría ayudarlo a ver que sus dificultades no definen su futuro. Elena quedó impresionada por la inmediata disposición de Harold a ayudar, a pesar del trato anterior de Margaret. Demostraba el tipo de carácter que también hace grandes personas a los grandes artistas. Por supuesto, respondió Harold sin dudarlo. La recuperación es un viaje, no un destino. Estaré encantado de compartir lo que he aprendido. Por la tarde, la historia de Harold se estaba extendiendo mucho más allá de las redes sociales. Los contactos de Elena se habían comunicado con los principales medios de comunicación. Al anochecer, los periodistas llamaban a Romanos para pedirle entrevistas. La emisora local de música clásica había reproducido grabaciones de las actuaciones anteriores de Harold, recordando a los oyentes su extraordinario talento. El doctor Michael Chen, de la Filarmónica de Nueva York, llamó personalmente. Elena lo puso en altavoz para que Harold pudiera escuchar directamente. Harold, soy Michael Chen. No sé si me recuerdas, pero fui director asistente cuando interpretaste la tercera pieza de Rachmaninoff con nosotros en 2003.
He estado siguiendo tu historia hoy y quiero que sepas que sería un honor para nosotros que volvieras a actuar con nosotros cuando estés listo. Harold se quedó sin palabras. La Filarmónica de Nueva York representaba la cumbre de la música clásica en Estados Unidos. Que lo invitaran de nuevo después de años de ausencia superaba sus mayores expectativas, pero fue la siguiente revelación de Elena la que realmente lo asombró. Sacó su teléfono y le mostró el saldo de una cuenta bancaria. Harold, esta es una cuenta que creé esta mañana. Se financia con donaciones de personas que vieron el video de Brian y escucharon tu historia. Personas completamente desconocidas han estado enviando dinero para ayudarte a recuperarte. Ya tienes más de 15,000 pesos. Harold miró la cifra con incredulidad. ¿Alguien hizo eso por mí? Tu historia resonó en miles de personas, explicó Elena. Todos hemos experimentado una pérdida. Todos nos hemos sentido invisibles en algún momento. Tu música y tu resiliencia dan esperanza a la gente. Vincent se unió a ellos con más noticias. Harold, he tenido que contratar personal adicional para la próxima semana. Tenemos todo reservado todas las noches que tienes programado tocar. Nunca había visto algo así. A medida que avanzaba el día, Harold comenzó a comprender la magnitud de lo que estaba sucediendo. No se trataba solo de que él se recuperara. Se trataba del poder de la música para conectar a las personas, para recordarles su humanidad compartida. Elena le mostró mensajes de los espectadores del video. Los padres escribieron sobre tocar música clásica para sus hijos por primera vez. Los estudiantes hablaron de cómo se sintieron inspirados a practicar sus instrumentos con renovada dedicación. Personas que luchaban con sus propias dificultades encontraron esperanza en la historia de redención de Harold. Heraldo, dijo Elena mientras el sol comenzaba a ponerse. Siempre has sido un gran pianista, pero creo que estás a punto de convertirte en algo aún más importante, un símbolo de esperanza para cualquiera que piense que su historia ha terminado. Harold miró a su alrededor en el restaurante Romanos, donde menos de 24 horas antes, había sido solo otro hombre sin hogar invisible. Ahora estaba rodeado de oportunidades, apoyo y, lo más importante, gente que creía en él. Pensó en Catherine y en lo que diría sobre este milagroso giro de los acontecimientos. Ella siempre le había dicho que la música era más que entretenimiento. Se trataba de tocar almas y cambiar vidas. Creo que estaría orgullosa, dijo en voz baja, más para sí mismo que para Elena. Elena sonrió. Creo que ella también lo estaría. Y Harold, esto es solo el principio. Como si fuera el teléfono de Harold. Un modelo básico que Elena le había comprado esa mañana sonó como una nueva oportunidad. Otra oportunidad de compartir su don con el mundo. El renacimiento había comenzado. 6 meses después de aquella noche transformadora en Romanos, Harold Bittman se encontraba entre bastidores en el Lincoln Center, ajustándose su nuevo smoking y respirando hondo para calmar los nervios. Esa noche marcaba su regreso oficial a los escenarios con un recital en solitario cuyas entradas se agotaron a las pocas horas de salir a la venta. Elena Rodríguez, ahora su representante y mejor amiga, se acercó con una cálida sonrisa. ¿Cómo te sientes?, preguntó Harold. Flexionó los dedos y le devolvió la sonrisa. Nervioso, emocionado y agradecido, todo a la vez. Nunca imaginé que volvería a estar aquí. El camino desde el piano de Romano hasta el Lincoln Center había sido extraordinario. La historia de Harold había captado la atención internacional, lo que le había llevado a entrevistas para un documental, un contrato para un libro, y lo más importante, a un renovado sentido de propósito. Pero el camino no había estado exento de desafíos. Las primeras semanas habían sido abrumadoras. Harold había luchado con la repentina atención y la presión de estar a la altura de su recién descubierta fama. Había noches en las que volvían las ganas de beber, en las que el peso de las expectativas lo aplastaba. Pero con el apoyo de Elena, las sesiones regulares de terapia y una rutina estructurada centrada en la música, Harold se había mantenido sobrio y concentrado.
Vincent Romano se había convertido en algo más que un simple empleador. Se había convertido en familia. Incluso cuando las oportunidades profesionales de Harold se ampliaban, seguía tocando en Romanos 2 noches por semana. Se había convertido en un lugar de peregrinación para los amantes de la música clásica, y Vincent tuvo que mudarse a un local más grande para dar cabida a la multitud. Margaret Thornfield se había convertido en una aliada y amiga inesperada. Su hijo Jonathan, inspirado por la historia de recuperación de Harold, había ingresado en rehabilitación y llevaba 6 meses sobrio. Había empezado a ser voluntario en albergues para personas sin hogar, encontrando un propósito en ayudar a otros que luchaban como su padre. El fondo de donaciones que Elena había creado había superado los $200,000, lo que le permitió a Harold fundar la Fundación Catherine Wittmann, que brinda educación musical y apoyo a personas sin hogar con talento artístico. Era una forma de honrar la memoria de su difunta esposa y, al mismo tiempo, ayudar a otros olvidados por la sociedad. Brian, el estudiante universitario cuya transmisión en vivo lo inició todo, se había convertido en el coordinador de redes sociales de Harold y su mayor defensor. Su documentación de la trayectoria de Harold había inspirado a millones de personas en todo el mundo, demostrando que las segundas oportunidades eran posibles a cualquier edad. Las hijas del Dr. Patel se habían convertido en alumnas de Harold, y su progreso fue notable. Actuaron con Harold en varios conciertos benéficos, ayudando a recaudar fondos para albergues para personas sin hogar y programas de recuperación de adicciones. El concierto de esa noche fue más que un simple regreso. Fue una celebración de la resiliencia y el poder de la conexión humana. El programa incluía piezas que contaban la historia de Harold, el Debussy Cladellon que lo inició todo, el preludio de Rachmaninoff que reveló su identidad y varias composiciones nuevas que había escrito durante su recuperación. La pieza más especial fue una composición que tituló La canción de Catherine, una hermosa y tierna melodía que capturaba tanto su dolor como su gratitud por el amor que sentían. Se estrenaría mundial esa noche y Harold planeaba donar todas las ganancias de sus futuras presentaciones a organizaciones de salud mental. Al acercarse la hora del concierto, Harold recibió visitas tras bambalinas. Vincent llegó con Rosa y Jeppe, todos vestidos con sus mejores galas y radiantes de orgullo. Margaret llegó con Jonathan, quien se veía saludable y seguro de sí mismo por primera vez en años. La familia Patel trajo flores y buenos deseos, pero la visita más significativa fue una sorpresa. El Dr. Robert Manning, exterapeuta de Harold en sus primeros días en la calle, lo había localizado a través de las noticias. Harold, dijo el Dr. Manning, abrazando a su antiguo paciente. Siempre creí que encontrarías el camino de vuelta a la música. Estoy muy orgulloso de lo lejos que has llegado. Harold conoció al Dr. Manning en una clínica gratuita durante su periodo más oscuro. El terapeuta fue el primero en sugerir que la identidad de Harold como músico no había sido destruida por las circunstancias. Simplemente había quedado sepultada temporalmente. Al acercarse las 8, Elena le dio a Harold un último aplauso. Recuerda, esta noche no solo estás tocando para el público. Estás tocando para todos los que alguna vez se sintieron invisibles. Todos los que alguna vez pensaron que su historia había terminado. Harold asintió y caminó hacia la entrada del escenario. Podía oír el murmullo del público, que había agotado las entradas, tras el telón. Casi 3.000 personas habían acudido a presenciar su regreso. La idea era emocionante y humilde a la vez. Subió al escenario entre un estruendoso aplauso que duró casi 5 minutos. El público era una mezcla de fanáticos de la música clásica de toda la vida, personas que habían seguido su historia a través de las redes sociales y personas que nunca antes habían asistido a un concierto de música clásica, pero que se habían sentido conmovidos por su viaje. Harold se sentó ante el magnífico piano de Kola Steinway y contempló el mar de rostros. En la primera fila, pudo ver a Elena, Vincent, Margaret y a los demás que se habían convertido en su nueva familia. Pero también sintió la presencia de Catherine, su amor y apoyo rodeándolo como un cálido abrazo.
Comenzó con Clare Delon, la pieza que lo cambió todo. Mientras las notas familiares llenaban la sala de conciertos, Harold sintió una paz absoluta. No se trataba de demostrar nada ni de recuperar la gloria pasada. Se trataba de compartir el don de la música con personas que necesitaban belleza y esperanza en sus vidas. La interpretación fue trascendental. Cada pieza contaba parte de la historia de Harold, desde la pérdida y la desesperación hasta la esperanza y la renovación. El público quedó completamente cautivado, muchos conmovidos hasta las lágrimas por la profundidad emocional de su interpretación. Cuando Harold interpretó la canción de Catherine, el silencio en la sala fue profundo. La pieza hablaba del amor que trasciende la muerte, de encontrar la luz en la oscuridad, del poder eterno de la conexión humana. Cuando se apagó la última nota, no quedó ni un solo ojo seco en el auditorio. La ovación de pie que siguió duró casi 10 minutos. Harold hizo una profunda reverencia, abrumado por el amor y la aceptación que emanaba del público. Hizo un gesto hacia sus amigos en la primera fila, reconociendo a quienes habían hecho posible este momento. Para el bis, Harold eligió algo inesperado, un himno sencillo que solía escuchar en albergues para personas sin hogar. Lo arregló con variaciones que mostraban cómo algo humilde y sencillo podía transformarse en algo hermoso y profundo, muy parecido a su propia experiencia. Después del concierto, Harold estuvo rodeado de simpatizantes, periodistas y viejos amigos del mundo de la música que habían venido a darle la bienvenida. Pero el momento más significativo fue cuando un joven sin hogar se le acercó con vacilación. «Señor Bittman», dijo el hombre en voz baja, «vi su video en línea. Yo era profesor antes de perderlo todo. Tu historia me dio la esperanza de que tal vez yo también pueda encontrar el camino de regreso». Harold abrazó al desconocido con cariño. «Tú puedes», dijo con total convicción. «Sé que puedes, y si necesitas ayuda, conozco gente que se preocupa». Más tarde esa noche, de vuelta en su apartamento, Harold se sentó al piano que Elena le había ayudado a comprar con sus nuevos ingresos. Era similar al que había tenido años atrás, pero se sentía diferente, más preciado porque comprendía lo fácil que era perderlo y lo milagroso que era recuperarlo. Tocaba suavemente, improvisando melodías que capturaban la gratitud que sentía. El mañana traería nuevas oportunidades para compartir su música y su historia. Había conciertos programados en todo el mundo, proyectos de grabación en desarrollo, y lo más importante, el trabajo continuo con la fundación para ayudar a otros que habían sido olvidados. Harold pensó en el viaje que lo había llevado de las salas de conciertos a las esquinas y viceversa. Cada parte de ello, el éxito, la pérdida, la desesperación, la redención, había sido necesaria para convertirlo en el artista y el hombre que era hoy. Cerró los ojos y tocó la canción de Catherine una vez más, sintiendo su amor y aprobación a través de la división entre la vida y la muerte. Su historia no había terminado. En muchos sentidos, apenas comenzaba. Pero ahora, era una historia de esperanza, de segundas oportunidades y de la hermosa verdad de que nunca es tarde para volver a casa, a quien realmente eres. La música fluía de los dedos de Harold hacia la noche silenciosa, llevando consigo un mensaje para cualquiera que pudiera estar escuchando. No eres invisible. No estás olvidado. Tu canción no ha terminado. Siempre hay esperanza para un nuevo comienzo. Y a veces ese comienzo comienza con solo preguntar, ¿puedo tocar para comer? Y descubrir que lo que realmente recibes es mucho más que una comida. Recibes tu vida de vuelta, una nota a la vez.